En la larga historia del automóvil podemos decir que los grandes avances técnicos se han producido a partir de los últimos años 60. Hasta entonces los coches se juzgaban mucho más por su aspecto y los fabricantes competían por ofrecer carrocerías cada vez más raras y atractivas. And first in Class E, T. Dillon's Morgan Plus 4 Drop-in Coupe. Antes de los años 60, los sistemas técnicos empezaron a sufrir continuas mejoras, aunque pocas de ellas llegaron a los coches normales. Esto sucedió en los sistemas auxiliares del motor: admisión, carburación, encendido y escape. Por ejemplo, como hemos visto en la sección anterior, el principio de la carburación, la entrada de la mezcla aire-combustible a las cámaras de combustión, seguía siendo el mismo. Se basaba en la idea de que al bajar los pistones absorbían el aire y el combustible, y el carburador en sus diversas formas debía actuar como mezclador y regular la proporción entre ambos. Como hemos visto, esa proporción ha variado constante y minuciosamente, desde 1:1 para arranque en frío hasta unos 18:1 en velocidad de crucero. Pero el carburador simplemente varía la cantidad del combustible de acuerdo con la cantidad de aire absorbido. No había comunicación entre el carburador y el motor, ni información del motor que dijera al carburador si estaba actuando a pleno rendimiento. Para evitar los inconvenientes de un principio tan sencillo, los carburadores se hicieron demasiado complicados y por tanto solían desajustarse. El sistema de encendido también se basa en componentes mecánicos muy dados al desgaste. El eje rotor del distribuidor giraba guiado por el cigüeñal, normalmente por medio de un engranaje. Además, los platinos se abrían y cerraban. En teoría, los movimientos de ambos mecanismos coincidían con los del motor y eso hacía llegar a cada bujía un alto voltaje en el momento justo. Pero los pequeños desgastes del distribuidor alteraban este reglaje y cada bujía se encendía antes o después de lo previsto. Los platinos, por su propia naturaleza, se desgastaban y quemaban, produciendo una chispa de menor voltaje. En los años 60, dos factores se unieron para indicar una revolución en la tecnología de los sistemas auxiliares del motor. El coche familiar fue considerado como una necesidad, no como un lujo. El consumidor exigía cada vez más mejoras en más aspectos, como las prestaciones y el consumo. El desarrollo del automóvil estuvo guiado por el mercado, más que por las preferencias de los diseñadores. La llamada carrera espacial produjo miles de innovaciones en los procesos de ingeniería, en la tecnología de materiales y en lo que quizá ha influido más en los coches, la electrónica. 7, 6, 5, 4, 3, ignition, liftoff. We have liftoff. Para los niveles de hoy, los ordenadores de los años 50 y 60 eran enormes y muy lentos. El reto al que se enfrentó la NASA y sus proveedores fue fabricar potentes máquinas que controlaran todos los parámetros de la navegación espacial, pero que cupieran a bordo de las naves. Esto disparó la investigación, que ya iba hacia la miniaturización, y dio como resultado los microcircuitos y los microchips. A finales de los 60, las aplicaciones de las nuevas tecnologías llegaron al consumidor. Apareció el ordenador personal, una máquina de sobremesa con un motor pequeño pero muy potente, el microprocesador en un chip. El usuario hablaba con la máquina a través de un teclado. Sus mensajes aparecían en la pantalla. Cada día había más aplicaciones que permitían recibir, procesar y suministrar datos muy complejos a velocidad asombrosa. En los años 70, los diseñadores de coches empezaron a aplicar esta nueva tecnología a sus productos. Aunque muy especializados, los microprocesadores que diseñaron no eran muy distintos de los ordenadores personales. En teoría, un ordenador se puede conectar a cualquier máquina que hable su idioma, en otras palabras, a cualquier mecanismo que pueda mandar o recibir señales eléctricas por cable.
Así, mientras los ordenadores personales se conectaron no solo a teclados y monitores, sino también a impresoras, joysticks o incluso instrumentos musicales, los fabricantes de motores desarrollaban ordenadores compactos que se podían comunicar con la gran cantidad de mecanismos que lleva un coche. Se inventaron sensores especiales que detectaban lo que sucedía en todo el vehículo. Convertían la medida de cualquier parámetro en señales eléctricas que el ordenador estaba programado para interpretar. Los componentes convencionales se adaptaron para responder a las señales del ordenador. Y cuando esto no era posible, se crearon nuevos componentes que se pudieran controlar electrónicamente. A principios de los 80, Ford y otros fabricantes empezaron a incorporar esta tecnología a sus productos. Un ejemplo fue el ordenador de viaje. Tocando un botón ofrecía al conductor información sobre el día y la hora, consumo de carburante y velocidad media. Otro fue el módulo gráfico de seguridad que informaba sobre puertas mal cerradas, bombillas fundidas, incluso del peligro de hielo en carretera. Pero las novedades más significativas estaban en el motor y se referían a su gestión y control. En los coches Ford, la gestión del motor se ha confiado a un microordenador llamado EEC4, iniciales de Electronic Engine Control, versión 4. El módulo EEC4 va situado normalmente dentro del coche, pero en el salpicadero, cerca del motor. Hay varios sensores que envían información al EEC4, entre ellos un medidor de aire de paletas. Situado en el colector de admisión, cerca del filtro de aire, mide el volumen de aire que entra al motor mediante el movimiento de una pequeña paleta situada en un tubo. También registra la temperatura del aire y envía esa información al EEC4. Otro sensor, el ECT, se usa para medir la temperatura del refrigerante del motor. Esta información se envía también al EEC4 en forma de una corriente constante de impulsos eléctricos. O el llamado sensor de efecto Hall, situado en el distribuidor. Este sensor indica al EEC4 la posición del eje del distribuidor y por tanto del cigüeñal, al que va unido mecánicamente. Estos tres sensores suministran al EEC4 los datos para calcular la relación aire-combustible que necesita el motor y el momento ideal para producir la chispa de cada bujía. El EEC4 usa después esos cálculos para controlar realmente el motor, pues ya controla algunos elementos clave como los inyectores. El módulo regula cuándo se abren los inyectores y durante cuánto tiempo, es decir, la cantidad de combustible inyectado. Otro componente que controla el EEC4 es la válvula que regula el ralentí. Mediante esta válvula, el módulo regula el ralentí del motor con gran precisión, haciendo que cierta cantidad de aire no pase por la mariposa. Un tercer componente es el módulo TFI. Situado en el distribuidor, ha sustituido a los platinos. El EEC4 usa este módulo para arreglar la producción de la alta tensión que va a cada bujía. De este modo, hace que la mezcla dentro de cada cilindro se encienda en el momento justo. En su momento, estos fueron importantes hitos que mejoraron considerablemente la eficacia del motor. Además, se ha mantenido el ímpetu de estas primeras novedades. En un vehículo moderno, la electrónica controla o regula todos los sistemas auxiliares de admisión, inyección, encendido y escape, además de ofrecer información para diagnóstico en el taller.